Hola, ¿qué tal amigos de Universo Fuerte? Yo soy Enrique Romero y el día de hoy alguien muy especial para mí es astróloga, maestra en Feng Shui, licenciada en educación y algo muy importante y que es de lo que vamos a hablar aquí el día de hoy. Ella es escritora, que de hecho tiene 3 libros que los está promocionando. El Ojo de los Dioses, que a lo mejor ya lo han escuchado en algunos otros podcasts, de que habla de este libro. Mi pasado, tu presente y el más nuevo, si no es que me equivoco, Cuando despierta el alma. Ella es Gracieta Salcedo. ¿Cómo estás, Gracieta? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias de invitarme. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí y de hablar, pues, de los libros y de hablar de lo que quieras preguntarme. Pues más que nada, sí, este es tu más reciente libro, ¿verdad? El de Cuando despierta el alma. Sí, es el último de una trilogía que escribí. Bueno, el primero y el segundo lo escribí hace algunos años. El tercero, bueno, tiene un año de que lo empecé y lo terminé apenas. Y bueno, son 3 libros que pues hablan de una historia muy interesante que yo tuve con un terapeuta de vidas pasadas, magnífico terapeuta, que hasta este momento no he encontrado otro igual, en realidad. Y que, bueno, pues estuve 5 años en sus terapias y a mí me cambiaron la vida literalmente, me sirvieron para, pues para crecer y para darme cuenta de muchas cosas y cerré muchos ciclos ahí. Entonces, bueno, pues de eso más o menos tratan los 3 libros. Ahora, antes de pasar a toda esta parte de la explicación, ¿cómo es que llegas a este nombre? Por ejemplo, hablando de este último libro, ¿cómo es que llegas al nombre? ¿Tú lo eliges? ¿Te lo sugieren? ¿O cómo es esta parte? Bueno, los nombres supuestamente yo los elijo, eso es entre comillas, porque realmente quien los elige es el abuelo. Y bueno, ese personaje tan maravilloso que lo van a conocer en el primer libro. Y bueno, pues como yo sigo teniendo un contacto muy estrecho con él, pues él me sugiere los nombres, ¿no? Hasta el cuarto libro que voy a empezar, que estoy a punto de empezar también, él me sugirió el nombre y bueno, pues realmente eso es, y tiene mucho que ver con las historias. El Ojo de los Dioses tiene mucho que ver con la historia. Mi pasado y tu presente, La Reina Maya, también tiene mucho que ver con la historia. Y bueno, cuando despierta el alma, bueno, pues es una recopilación de los 3, más bien es como la respuesta a todas las preguntas que te haces en el primero, en el segundo, y bueno, el tercero tiene todas las respuestas. Y justo me gustaría empezar de esa parte. Entonces, no sé qué más puedas platicar de este nuevo libro que has sacado, que bueno, yo ya he escuchado en algunos otros podcasts que has tenido, más o menos de qué es de lo que trata, pero me parecería bien si lo puedes platicar un poquito a grandes rasgos a nuestra audiencia para que más o menos conozca de qué es lo que va este libro y de así nos vamos con los demás. Bueno, este libro, el tercer libro, yo siempre les recomiendo a las personas, así, haciendo un paréntesis, yo siempre les recomiendo a las personas que lean el primero, que es El Ojo de los Dioses, para que se sitúen y conozcan perfectamente quién es el abuelo o el patriarca, como nosotros lo llamamos. Y el segundo libro también, porque ahí aparece justamente, y bueno, nos enseña cosas preciosas y maravillosas que nos hace crear conciencia. Y el tercer libro, bueno, pues es la respuesta de quién es ese personaje, de dónde viene, qué hace aquí, por qué está conmigo. Hay muchas historias ahí que cuento relacionadas precisamente al abuelo. Es un personaje que no es de aquí, que no es de este mundo, em, tampoco es del mundo espiritual, es un poquito más material él. Em, bueno, él es un personaje que está en un lugar, bueno, que procede de un lugar que se llama Isar Epsilon Botis, que se encuentra en la constelación de Arcturus y que bueno, él es originario de ese sitio. Y ahí en el tercer libro, pues cuento la historia de cómo fue que pues yo me relacioné con él, qué pasó conmigo, qué fue una cuestión muy, muy terrible, muy difícil que yo viví y que bueno, él decidió estar conmigo para ayudarme porque, bueno, yo necesitaba ayuda.
Y bueno, pues ahí es, es un poco la respuesta a los otros 2 libros, porque muchas personas me preguntan: "Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué ese abuelo está contigo? ¿Y por qué ese personaje, vivió no solamente esas 2 vidas, viví varias más?". O sea, varias, una en Egipto, que estuvo muy interesante también, y bueno, otra posteriormente al mundo maya también. Entonces, y actualmente también está conmigo. Entonces, ¿por qué está conmigo? Bueno, en ese tercer libro yo explico perfectamente bien cuál es pues la historia de todo esto. Y bueno, pues ese libro, yo los invito a que lo lean. Me encantaría platicarles un poquito más, pero, creo que en este momento es importante que lean ese tercer libro para que se den cuenta. Claro que si empiezan desde el tercero, entonces van a querer leer el segundo y el primero, porque, ahí en ese tercer libro yo cuento historias ligadas al segundo y ligadas al primero. Entonces es como una trilogía. Y, bueno, el abuelo, la verdad, es un personaje él, bueno, el lugar a donde de donde él procede, pues, es un planeta que tiene una casi séptima dimensión, sexta alta, y bueno, pues es un lugar hermoso, un lugar que la verdad, ojalá y esta madre tierra se convirtiera en ese lugar. Y bueno, de eso se trata también. Se trata, si él está aquí, como muchos seres están acá, bueno, pues están para eso, ¿no? Para ayudar a que esto se levante, a que esta madre tierra sea lo que debió ser y lo que siempre fue, lo que debe ser y lo que siempre fue, es un planeta sagrado. ¿Y cómo fue esta parte donde tú dijiste: "Okey, de lo que yo he vivido, quiero escribirlo y que la demás gente lo conozca"? O sea, ¿cómo nació esa parte de redactarlo? Bueno, fíjate que fue una historia muy especial y muy bonita, porque yo cuando empecé a ir con mi terapeuta de vidas pasadas, yo no iba con la idea de conectar con el abuelo, es más, yo ni siquiera sabía de su existencia. Alguna vez me llegó un nombre muy especial a la cabeza, cuando era yo mucho más joven, pero yo no identificaba qué cosa era ese nombre, y resulta que es el nombre del abuelo. Pero, cuando yo conocí a mi terapeuta, a Guillermo, fue cuando yo me vine a vivir aquí a Canadá, que unos amigos nos invitaron a una reunión, y en esa reunión había un personaje muy especial que me presentaron, que precisamente era Guillermo, y él me dijo que era terapeuta de vidas pasadas, era psicólogo y terapeuta de vidas pasadas. En este momento él está retirado, porque esta historia ocurrió hace aproximadamente 20 años, ¿eh? No creas que es de que el año pasado fue, o hace 3 años, hace 5 años, no, es una historia que viene de muy atrás. Entonces, cuando él me dijo que era un terapeuta de vidas pasadas, pues yo le dije: "Quiero quiero ir a su consulta". Y él me dijo: "¿Cómo no? Con mucho gusto, yo la espero, voy a darle una tarjeta y hacemos una cita". Entonces, pues, él me dio la tarjeta y ya sabes, tú pones la tarjeta en tu bolsa y se traspapela, y ya no la encontré, y al tiempo la anduve buscando y buscando, y dije: "Pues, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó?". Y resulta que yo la había puesto como separador de un libro, y un día buscando ese libro, voy encontrando cae la tarjeta y digo: "Híjole, pues es la tarjeta de este personaje". Entonces le hablé por teléfono y él me recordó perfectamente bien y me dijo: "Sí, señora, ¿cómo no, te puedo venir a mi consulta?". Yo fui y resulta que, bueno, pues, durante él me preguntó primero, porque es un terapeuta de súper, primera calidad. Él primero me preguntó: "Bueno, ¿para qué viene? ¿Qué es lo que usted quiere saber?". Y le dije, bueno, al principio era mucha curiosidad, la verdad, porque había yo leído los libros de Brian Weiss, y entonces yo estaba con mucha curiosidad de eso. Dije: "Pero la realidad es que algo me dice aquí adentro que yo tengo que cerrar muchos ciclos". Y estos ciclos, pues, no los puedo cerrar porque yo no entiendo cómo o de qué manera. Y si yo sé que las personas que están más cerca de mí
estuvieron en vidas pasadas conmigo, yo sé cómo cerrar esos ciclos. Entonces él me dijo, usted puede ser una muy buena paciente. Y me dijo, bueno, las citas pueden ser, tiene usted que ser muy constante, porque muchas personas piensan que con una cita para recordar una vida pasada ya estuvo, ¿no? Y eso no es cierto. Eso es nada más revolotear el pasado y quedarte peor de lo que ya ibas. Sino lo que tienes que hacer es tener una constancia e ir a, pues yo fui a muchas citas, fueron 5 años, y eran todos los lunes, ¿sí? Y era mi cita era todos los lunes, cada 8 días. Claro que eran demasiado cerca, pero pues yo así lo quise. Y entonces, empecé a tener los recuerdos y empecé a hilarlos con mi vida actual. Y me di cuenta de que había muchas cosas y muchos ciclos que yo tenía que cerrar y que, pues, no los había podido cerrar porque, pues, no entendía cómo. Y bueno, pues ahí salieron, vidas con primos, con hermanos, con mis papás, con mis hijos, con mi esposo. Salieron muchas cosas, entonces yo empecé a cerrar esos ciclos. ¿Y cómo se cierran esos ciclos? Bueno, pues tú sabes muy bien que en algunas vidas has cometido errores. Has cometido ciertos errores que tienes que pedir perdón por esos errores, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí están. Y esto se interpreta como los karmas que tú tienes. Pero también en otras tienes que perdonar, porque también hubo personas que cometieron errores contigo. Entonces, ¿qué pasa? Siguen pegadas a ti porque obviamente tú no los perdonaste, entonces hay que perdonar. Entonces, en eso consistía el cerrar los ciclos. En el caso de tener que perdonar, bueno, pues así hay un trabajo de perdón muy grande y si lo podía hacer en forma física, mucho mejor. Y en el caso de pedir una disculpa, también, si lo podía hacer en forma física, lo hacía, y si no lo hacía a un nivel ya un poco más elevado. Entonces, así surgió, así me pasé 2 años haciendo ese tipo de trabajo, pero de repente un día, cuando me dijo Guillermo: "Bueno, ahora vamos a explorar una vida que usted necesite recordar en este momento para su crecimiento", y en ese momento, pues, recordé esa vida que tuve en Tikal, que fui un niño maya en la época clásica, sí, más o menos en el 700 después de Cristo, por ahí, y que, bueno, perdí a mi padre murió por la mordedura de una serpiente, y mi madre me entregó al abuelo, que el abuelo era pues, un sacerdote de muy alto rango, de hecho era un chamán, era un curandero, y él, de alguna forma, él me empezó a educar para hacerme también un sacerdote y para continuar con la tradición de la hermandad. De esa hermandad yo hablo en el Ojo de los Dioses. Entonces, yo fui educada, era un niño, fui educado por ese abuelo que me enseñó tantas cosas tan maravillosas que les recomiendo que lean ese libro porque realmente es un libro que de alguna forma te cambia la vida porque te hace tener conciencia de lo que es el respeto verdadero con los seres vivos de este planeta, que este planeta es un planeta, realmente es un planeta sagrado. Y ahorita te voy a decir por qué es un planeta sagrado. Habiendo tantos millones y millones y millones y galaxias y de todo, este es un planeta sagrado. Es uno de muchos que son planetas sagrados, pero este en especial también es sagrado. Pero ahí me enseña el abuelo muchas cosas y yo me convierto en sacerdote, sigo su tradición, etcétera. Pero lo importante de este libro es el mensaje. Si tú quieres creer que fue una vida pasada que yo recordé, qué bueno, te felicito, pero si no quieres creer eso, no importa. A mí eso es lo que menos me importa. Lo que más me importa es que realmente absorbas ese mensaje que tiene ese libro, porque es un mensaje especial, hermoso, y es un mensaje que nos va a liberar a nosotros. Entonces, de ahí, después, pero para esto, cuando yo recordé esa vida, me acuerdo que yo tenía una vocecita aquí que me decía, tienes que escribir, tienes que escribir, tienes que escribir.
Y me acuerdo que a mi terapeuta yo le dije, estaba yo en estado de hipnosis y le dije, hay una voz aquí que me está insistiendo que tengo que escribir y hasta siento la presencia aquí. Y me dijo mi terapeuta, bueno, pregúntele el nombre. Y cuando me dio ese nombre, yo me recordé que cuando era jovencilla, en una meditación, me había llegado ese nombre, pero no había yo identificado quién era. Y le dije, bueno, es el mismo nombre que me dijeron hace mucho tiempo. Y me dijo, bueno, dígale qué es lo que quiere o qué es lo que espera. Entonces, cuando yo le pregunté eso, me dijo, soy tu abuelo, soy el abuelo de tu libro. Y entonces, y tienes que escribir. Entonces Guillermo me dijo, bueno, usted es escritora, señora, ¿verdad? Le dije, sí. Bueno, pues escríbalo. Entonces, yo le dije, pero yo es que tengo que recordar todos los detalles, porque pues no voy a, nada más de un pequeño recuerdo así de que cuando tú inicias con ese recuerdo, pues lo haces así como muy generalizado. Le dije, no, no creo que yo pueda escribir un libro así. Y me dijo, no se preocupe, yo la voy a ayudar. Entonces, durante 2 años, yo estuve yendo a su consulta cada semana a recordar detalle tras detalle de ese libro, justamente del Ojo de los Dioses. Después continuó el de La Reina Maya, el de Mi pasado y tu presente, y ese me tardé 1 año en hacer, los recuerdos y en escribir ese libro. Ese libro también es un libro muy interesante porque, habla de otra faceta de la vida que también tenemos que tener en cuenta, que es el amor. Y el primer libro, lo que es el énfasis es el respeto, el segundo es el amor. Y el tercero, bueno, pues en el tercero lo que sucede es que después de que yo ya tuve todas esas experiencias de recuerdos de esas vidas, me quedó el contacto con el abuelo. Y yo tenía ese contacto, lo tenía pues como muy mental. Y cuando meditaba, yo tenía unas conversaciones muy largas con él. Y de ahí empecé a entender muchas cosas, según lo que él me estaba diciendo, ¿no? Porque yo también a mí había cosas que todavía no entendía. Entonces él me aclaró muchas cosas, pero después empecé con la escritura automática y empecé a hacer, a escribir y a registrar todo lo que él me decía, y de ahí surgió el tercer libro, ¿sí? Yo siempre les aclaro a las personas, yo no soy canal, yo no canalizo, porque muchos canalizadores pues canalizan a miles de seres y cosas así. No, 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 yo no canalizo, yo solamente tengo las conversaciones con el abuelo, que ese es el personaje con el que yo tengo un muy estrecha relación y un gran contacto. Y hasta la fecha todavía estoy ahí en eso. Entonces, realmente estos libros han sido prácticamente dictados por él y por eso están hechos de tal manera que las personas, pues, aman los libros, los aman muchísimo. Sí, claro. Y por ejemplo, en esta parte, ahorita mencionaste una parte bien importante. Tú dijiste, cuando yo estaba en hipnosis. O sea, entonces, ¿eras hipnotizada para poder recordar o poder adentrarte dentro de todo esto que nos cuentas? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, o sea, para tener un recuerdo de vidas pasadas, lo mejor posible y lo más exacto es que tienes que entrar en hipnosis, porque en el momento, claro, él era especialista en hipnosis, porque en el momento en el que tú entras en un estado de hipnosis, tu inconsciente, pues completamente las puertas de tu inconsciente se abren. ¿Y qué pasa? Que a raíz de las indicaciones de la persona, del hipnoterapeuta, que debe ser un profesional en esto, a raíz de esas indicaciones, tú vas respondiendo. Entonces, y obviamente el inconsciente va sacando todo esto porque todas tus vidas están almacenadas en tu inconsciente, por supuesto, desde luego. Lo que pasa es que tú no lo sabes, no lo conoces porque están ahí en el fondo. ¿Y qué pasa? Que cuando a ti te hacen un trabajo de hipnosis y te dan las indicaciones específicas, en ese momento tu inconsciente responde inmediatamente y empiezas a recordar cosas y empiezas a narrarlas. Al principio es complicado porque al principio es lento el recuerdo. ¿Por qué? Porque no estás habituado a hacerlo, ¿no? Pero en el momento en el que ya el recuerdo se hace más, ¿cómo te diré? Más blando,
podríamos decir. Entonces es cuando tú empiezas a narrar las cosas con mucha facilidad. Al principio te cuesta trabajo ubicarte, te cuesta trabajo describirte a ti mismo, describir lo que estás viendo alrededor. A mucha gente me pregunta, ¿cómo veías eso? Bueno, yo lo veía, hay diferentes formas, porque a mí mi terapeuta me dijo, hay diferentes formas de recordar. Hay personas que lo ven como si estuvieran volando y ven todo el panorama hacia abajo y están narrándolo. Hay personas que ven como si fuera una pantalla de cine, podríamos decir, y ven todo lo que está pasando, pero hay personas como yo que se ubican en el personaje y yo veía a través de los ojos del personaje, ¿sí? Y le narraba los templos son así, esto es aquí, esto es allá. Claro, hay muchas cosas que se te dificulta recordar. Lo que a mí a veces se me dificultaba recordar eran los años en donde vivía o los lugares donde vivía también. Se me dificultaban un poco. Yo nada más porque veía cómo eran los lugares, decía, no, pues esto era como, por ejemplo, en Europa o esto es en Egipto, porque el lugar pues es muy característico, ¿no? Entonces, más o menos te ubicas. Pero al principio, obviamente, te cuesta trabajo, porque hay muchas personas que van con el terapeuta, van con toda la intención, ¿y qué pasa? Que como les cuesta trabajo recordar, dicen, no, ya no puedo y ya no quiero, pero la realidad es que la constancia es la que hace al maestro. Y yo tuve tanta constancia con eso que llegaba el momento en que yo llegaba, él daba pues, las palabras clave para yo caer en estado de hipnosis y le narraba con una facilidad todo, porque ya tenía yo como podríamos decir, como el callo, ¿no? La experiencia de poder hacerlo. Entonces es un tratamiento sumamente interesante, pero va dirigido a las personas que verdaderamente quieren recordar para crecer, no para tomar venganza, no para hacer odios, corajes, porque muchas veces a las personas que tenemos más cerca es con las personas que tenemos que trabajar más duro, porque hay cosas y errores que se cometieron ahí y que por eso están cerca de nosotros. O sea, se podría decir que tú vivías, o sea, tenías la vivencia así en físico o en persona de todo lo que tú ibas recordando. Sí, porque me da mucha risa porque resulta que cuando terminaba la sesión y Guillermo me volvía a la realidad, yo abría los ojos y decía, así en segundos, pero en segundos decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Así como pensando, estoy aquí, estoy en el presente, porque me metía tanto en el pasado que yo vivía el momento. Sí, esa era la forma en la que yo recordaba, pero te digo, hay personas que lo ven como si fuera una pantalla, y creo que tal vez eso sea un poquito más fácil, porque el hecho de vivirlo en carne propia también tiene su chiste, tiene su chiste, porque el sufrimiento y todo lo sientes y lo vives. Y justamente eso es lo que te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, si te pasaba algo difícil en el momento, no sé, vamos a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Un raspón o algo, o sea, tú lo sentías, ¿no? O sea, tú sentías el dolor físico, ¿no? Yo sentía, claro que no sentía la herida tal como abierta, pero sí sentía que es más, incluso por decirte en una de las vidas que yo recordé en que alguien pues me desvivió de una forma muy fea, y yo sentía los golpes del puñal, pues, ¿ves? Era fuerte sentirlo, porque sentías, haz de cuenta que sentía como quemante el lugar a donde había sido esos golpes. Yo lo sentía como que me quemaba la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo vives tan fuertemente, sientes todo eso, ¿ves? Entonces, obviamente que cuando ya es algo, si estás en manos de un verdadero profesional, una persona que sabe hacer esto, em, en ese momento, pues te empieza a apaciguar y te saca del recuerdo, porque muchas veces ese recuerdo puede ser
muy fuerte, ¿sí? A veces lloras mucho. Había recuerdos en los que yo lloraba y lloraba y lloraba, entonces tenía yo que me sacabas, me llevaba a mi lugar de descanso y me decía: "Tranquila, relájese, eh, repose un momentito, mire su lugar", me tranquilizaba. A veces yo volvía nuevamente al recuerdo y a veces no. A veces ahí se quedaba y lo dejábamos para la siguiente vez, para poder, terminar y cerrar ese asunto, porque se tiene que cerrar, ¿sí? Entonces, ese era el trabajo que yo hacía. Y además, bueno, pues hacíamos un análisis muy profundo de cómo se relacionaba con mi vida actual. Y eso era muy interesante porque había, es que de otra manera, pero repetimos muchas cuestiones, ¿sí? Y eso que estamos repitiendo, eso viene de ahí atrás también. Entonces, para evitar repetirlo, pues hay que cerrar ese ciclo. Y en esta vida que, bueno, en ese momento que tú tenías, ¿sí llegó a afectar en tu vida, pues, presente, digámoslo de esta forma? Mira, no es tanto como afectarte, porque yo ya estaba muy preparada para eso. O sea, en lo que yo tenía, para mí la conciencia era, esto no me debe afectar, esto me debe ayudar a crecer, ayudar a superar todo esto. Entonces, yo estaba muy consciente de eso. ¿Y qué pasaba? Que no, a mí no sentía yo que me afectara. Lo que sentía era una necesidad muy urgente de poder, cerrar ese ciclo con esa persona específicamente, ¿sí? Pero hay personas, eso sí, mucho ojo, porque hay personas a las que les afecta muchísimo. Entonces, cuando les afecta muchísimo, si están en unas manos de alguien que no sea responsable, obviamente que van a quedar como, pues, como dañadas, ¿no? Como afectadas, como ¿qué hago con esto, no? Pero si están en manos de un profesional, como era precisamente este personaje, Guillermo, entonces tú haces un análisis y vas viendo, okey, si esto se relaciona con mi vida actual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿De qué forma puede ser la forma más, cómo podría decirte? La más, positiva, ¿sí? Para que ambos crezcamos, tanto el personaje con el que yo viví, como yo. Y así, ese análisis era un análisis súper profundo, no era cualquier cosa. O sea, yo la verdad tuve la fortuna de caer en unas manos espectaculares con un personaje que sabía hacer su trabajo, que lo hacía perfectamente bien y que me ayudó muchísimo a, pues, a superar muchas cosas.